jueves acerca de la carta a los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, que tiene 16 capítulos. Comenzamos mensaje número 1 con una introducción, comenzamos mensaje número 2 hace 8 días a ver lo que es el saludo del apóstol Pablo, que está en el capítulo 1, los primeros 7 versículos. Y hace 8 días entonces veamos la primera parte de ese saludo, versículos 1 al 4, que tiene que ver precisamente con Pablo y el Evangelio, lo podíamos ver. Pero voy a leer otra vez versículos 1 al 7, porque hoy quiero que veamos los versículos 5 hasta el 7 de ese saludo. Es decir, vamos a mirar el saludo de la segunda parte, y eso es lo que vamos a tratar de ver, y el fin del Evangelio, el fin de la gracia, o el fin de la salvación, vamos a tratar de mirar esta noche. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros aquí entonces hemos visto esa primera parte de ese saludo, versículos 1 al 4, y veíamos entonces Pablo y el Evangelio de Dios hace 8 días. Veíamos ahí 3 puntos. Lo primero que veíamos es quién es el apóstol Pablo. Decíamos que él es Pablo, apóstol de Jesucristo y llamado a ser apóstol al servicio del Señor. Número 2, veíamos qué es el Evangelio de Dios, dado que el apóstol Pablo comienza a describir el Evangelio, fue llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo, pero que ese Evangelio está en el Antiguo Pacto. Entonces tenemos en el Antiguo Pacto, veíamos que hay una promesa, y en el Nuevo Pacto un cumplimiento. Y en tercer lugar veíamos quién es Jesucristo, porque Jesucristo es el fundamento del Evangelio. Hay quienes dicen que Jesucristo es el mismo Evangelio. Entonces aparece Jesucristo en sus dos naturalezas, y ahí lo presenta como descendiente de David, pero también como el Hijo de Dios. Hoy vamos a ver esa segunda parte de ese saludo, de esa salutación, versículos 5 al 7, y el título que le puse fue el fin del Evangelio, o el fin de la salvación, o en términos generales el fin de la gracia. Permítame, le leo otra vez los versículos que vamos a tratar en esta oportunidad, versículos 5 hasta el 7, donde dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta noche vamos a ver 3 cosas en estos versos que acabo de leer. Lo primero, vamos a hablar acerca de el dador de la gracia, dado que comienza el versículo 5 diciendo: ¿y por quién? Es decir, recuerde que el versículo 4, versículo 3 y 4 está hablando de Jesucristo, que vino según el linaje de David, pero que es el Hijo de Dios, y que fue declarado, y como hemos dicho, más bien confirmado como Hijo de Dios por el Espíritu Santo en el poder con el cual le resucitó, en el poder de la resurrección. Fue declarado Hijo de Dios, pero sigue, continúa y dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces, el dador de la gracia, porque es que el apostolado también es una gracia, y lo tomo en términos generales. ¿Quién es el dador de la gracia? Obviamente Jesucristo. ¿Y por quién? Es decir, Él. Por medio de Él, por medio de Cristo, es que nosotros recibimos la gracia. Y por eso en Juan 1, 16, 17, usted puede leer así. Dice, hablando el apóstol Juan de Cristo, de que Él es el verbo encarnado, luego dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y aquí todos se refiere a los que han sido regenerados. Dice Juan 1:12: más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos regenerados
Dice que entonces por medio de Cristo recibimos gracia sobre gracia. Luego dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y bueno, Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero precisamente estoy leyendo unos artículos ya en el seminario, que estamos mirando el Decálogo, y precisamente estaba viendo ahora a un autor, un conferencista, y él estaba hablando precisamente de estas dos partes, que nosotros necesitamos, hermanos, tener la ley y tener la gracia. Que hay iglesias que tienen la ley y hay otras iglesias que tienen la gracia, y es un peligro. Tenemos que tener las dos a la vez. El evangelio y la ley van juntos, y obviamente con su debida explicación y su debido trato que debemos tener de cada uno de ellos. Pero aquí claramente dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, la gracia vinieron por medio de Jesucristo. O en 2 de Corintios 8:9, que usted lo conoce, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa gracia? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí no está hablando nada material. Cuando él dice que la gracia del Señor de Cristo se manifestó a nosotros, que siendo rico, está hablando de que siendo Dios, teniendo todo, porque aquí la palabra rico también es para un poderoso o para un bienaventurado. Siendo bienaventurado se hizo pobre, y aquí la palabra pobre no es tanto que se limitó físicamente material, sino más bien que tomó la forma humana. La pobreza aquí de Jesucristo sí que se encarnó, que tomó la forma humana siendo el mismo Dios. Ok, y también en esta parte el pastor John MacArthur, hablando pues de la gracia, dice lo siguiente: la gracia es un favor que no se merece ni se gana, el cual un creyente no puede por sí mismo contribuir a alguna cosa de valor. No se merece, no se gana, pero cuando se da no podemos hacer nada. Y entonces la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la gracia está exenta de las obras. Sigue diciendo el pastor John MacArthur, la gracia es la misericordia amorosa de Dios, a través de la cual Él concede la salvación como un regalo a quienes confían en su Hijo. Cuando cualquier persona deposita su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios en su soberanía infunde en esa persona el hábito de su propia vida divina. Los cristianos están vivos espiritualmente porque han nacido de lo alto y creados de nuevo con la vida misma de Dios. Esa es la gracia que el Señor vino a darnos. Pero entonces dice el verso 5, y es de Jesucristo que de Él recibimos, porque recibimos la gracia, pero también recibimos el apostolado, dice, y porque recibimos la gracia y el apostolado. Aquí hay algunas personas que dicen que el apóstol, aquí se está refiriendo de él, que ella había hablado de Pablo, apóstol de Jesucristo, y está defendiendo su apostolado, y que otra vez vuelve a decir que él lo recibió por pura gracia. Puede ser que sea verdad, pero hay un punto acá, y yo quiero respetar la parte plural. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Dos cosas dice ahí que recibimos. Y obviamente aquí, y en el contexto que vamos a ver ahora, me parece que se está refiriendo a quien les está hablando, en este caso a la iglesia de Roma, y por ende a todos los cristianos. Y es así porque la Biblia registra que nosotros, los cristianos, recibimos todos la gracia y el apostolado por medio de Jesucristo. Ahora, el punto aquí del apostolado, hermanos, y me gusta lo que el pastor John MacArthur dice para que entremos a entender también qué es el apostolado. Dice, otra provisión de las buenas nuevas de Dios consiste en que Él llama a los creyentes a su servicio, que es una forma de apostolado. Entonces, cuando Pablo está generalizando que por medio de Jesucristo nosotros recibimos la gracia, ahí entendemos claramente que se refiere a la salvación. Todos hemos recibido la salvación por pura gracia, ¿verdad? El evangelio de la gracia lo hemos recibido, pero está por medio de Cristo. Pero también el apostolado, es decir, aquí habla de un servicio, de un llamado a servir. Y eso es lo que ahora vamos a tratar de entrar a mirar, hermanos. El Señor nos ha salvado, nos ha dado su gracia, pero también nos ha dado un servicio. Y eso tenemos que entenderlo. Dios no nos salvó a nosotros solamente para llevarnos al cielo, o nos salvó ahorita y nos deja como quietos, sino que
Hay un apostolado o hay un servicio el cual Dios también nos ha entregado por pura gracia. Pudiéramos decir entonces que Dios es quien nos da los dones para el servicio, porque de Él es que recibimos la gracia y el servicio o el apostolado, y lo hace a través también de Cristo y lo hace a través del Espíritu Santo. Por lo menos en Santiago 1:17 dice la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, vemos como todo lo que podemos recibir nosotros para el servicio como un don de Dios o como una buena dádiva aquí en la tierra, lo recibimos de lo alto. Nadie aquí, hermanos, tiene la habilidad o la capacidad para servir al Señor. Recuerde, no fuimos salvos por obras, y la razón o méritos, y la razón es porque nosotros somos criaturas caídas, que lo que producimos es malo y desagrada a Dios. Cuando venimos a la nueva creación, el Señor tiene que ahora dotarnos, el Señor tiene que capacitarnos, es el que tiene que vertir sobre nosotros sus dones, su gracia, para que por medio de ella le sirvamos, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, igualmente no va a servir. Entonces, por eso de Él recibimos no solo la gracia para la salvación, sino también el apostolado, es decir, la forma de servirle. En 1 Corintios 12, 4 al 7 y el versículo 11 uno lee lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí uno puede hablar de dones, de ministerios y de operaciones, que sería pues en otro tiempo hablar de cada uno de ellos. Pero dice que ahí está la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en otras palabras, capacitando a la iglesia, a los que han recibido la gracia para el servicio. Eso es lo que estamos viendo acá. Dice el versículo 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí no habla de un provecho individual, como muchos hoy día están ungidos, entonces a esa unción, entre comillas, le sacan provecho. O un pastor tiene un don y a ese don le saca provecho. El provecho aquí es global, es para el cuerpo de Cristo. Si Dios me capacitó a mí, me dio un don, no es para mi provecho, es para el provecho de la iglesia, para el provecho del cuerpo de Cristo. Y el versículo 11 de 1 Corintios 12 diría: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces los dones, las capacidades, ese apostolado, digámoslo así, o ese servicio, lo da Dios, lo da el Espíritu Santo, pero en su libre y soberana voluntad a quien Él quiere. Es decir, no todos vamos a tener lo mismo. No es como nos enseñaron que teníamos que desear un don y pedirle al Señor ese don. Más bien orar y entrar en la presencia del Señor a ver cómo Dios me ha capacitado y qué es lo que Dios me ha dado. También aquí el apóstol Pablo entonces comprendió que su servicio se debía a la gracia de Dios. Así como la salvación se debe a la gracia de Dios, hermano, el servicio al Señor también es de la gracia, es de pura gracia. Una habilidad que Dios nos otorga a nosotros. Y él lo entendió, mire, en 1 Corintios 15, 9 al 10. Le estoy dando la cita porque yo estoy tratando de correr acá. Él dice acá, 1 Corintios 15, 9 al 10: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo: que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero note esto, que este versículo siempre me impacta cada vez que lo leo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si soy algo es por la gracia de Dios. Pero luego dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, si la gracia de Dios cae sobre una persona, no lo deja vacío, no lo deja sin fruto. Si la gracia de Dios cae sobre una persona, tiene que verse el fruto, se tiene que ver el resultado. Y entonces dice: pero no yo, pero no yo, sino por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, y este es el punto, he trabajado más que todos ellos. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero luego dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora usted puede ver, hermano, por qué el apóstol Pablo se esmeró en trabajar, en fundar iglesias, hizo 3 viajes misioneros, al punto, hermanos, que prácticamente todo esto lo llevó a la muerte. Porque él, cuando usted lee Hechos capítulo 9, ahí usted encuentra 2 cosas. Encuentra el llamado que le hace el Señor a la salvación, es decir, recibió la gracia para la salvación, pero inmediatamente le hace el llamado al servicio. Y eso tenemos que tenerlo claro, mi amado hermano.
El punto con muchos de nosotros es que de pronto hemos pensado que el Señor, su plan fue salvarme y ya, eso es de gracia. No, hermano, el Señor determinó salvarme, pero también me metió en un servicio que cada uno de nosotros debe saber cuál es el servicio y preguntarle al Señor y descubrirlo. Y una vez se tiene el servicio, entonces dice, bueno, yo me esforcé y trabajé más que los apóstoles, pero cuando Él ve el resultado, luego dice, pero no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, eso es impresionante. Entonces, lo primero que quería resaltar acá, y ese versículo 5, la primera parte, cuando Él está hablando de por Cristo es que recibimos la gracia y el apostolado. La segunda parte que quiero tratar esta noche, y que es el punto obviamente de este pasaje, es el fin de la gracia, o el fin de la salvación, o el fin del Evangelio. ¿Para qué me salvó el Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me ha salvado? Y obviamente inmediatamente uno dice, el Señor me rescató del infierno. Sí, eso es parte. El Señor me lleva al cielo. Sí, eso es parte, hermano. ¿Pero qué? ¿Por qué entonces el Señor no nos salva y de una vez nos vamos para el cielo? Yo recuerdo cuando estaba comenzando mi vida cristiana, que teníamos un grupo de muchachos que íbamos a predicar el Evangelio en los buses, en los parques, en las cárceles, donde se nos diera la oportunidad, ahí estábamos. Y había un muchacho que había salido de las drogas, y ese muchacho evangelizaba. Y una vez estábamos reunidos y él dijo, yo quisiera comprarme un revólver e irme por la calle y apuntarle al fulano y decirle, reciba a Jesucristo en su corazón. En esa época era la oración de fe. Y tan pronto hiciera la oración de fe, ¡pum!, un tiro en la cabeza y lo mando de una vez para el cielo. Lo hacía reír porque, ¿por qué así? Porque yo quiero que la gente sea salva. Quiero salvar a las personas. Claro, él entendía que la única manera de salvarlos era con la oración de fe. Pero ¿y por qué? Decía, no, porque es que yo les predico el Evangelio y me dicen que sí, pero luego no vienen a la iglesia, luego siguen pecando. Yo tengo amigos en las drogas que les hablo del Evangelio y no, entonces yo quisiera que hicieran la oración de fe y lo mando para el cielo de una vez. ¿Qué piensa usted, hermano, de eso? ¿Por qué el Señor no? ¿Por qué el Señor, hermanos, no? Cuando le recibimos o cuando somos regenerados, no nos mata y nos manda para el cielo. ¿Por qué nos deja aquí? Ese argumento por el servicio. Los psicópatas con los niños. Ajá, sí. No, matan niños por el servicio, hermanos. Por el apostolado. ¿Por qué usted está aquí? Por favor, escúcheme bien lo que le estoy diciendo. ¿Usted está seguro de la salvación? ¿Usted está seguro que el Evangelio, hermano, le dio la gracia salvífica, lo salvó? ¿Está seguro ahora de que si se llega a morir se va para el cielo? ¿Está convencido de eso? Si usted está convencido de eso, hermano, ¿cuál es el fin? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué el Señor no se lo lleva? Porque Dios lo salvó para un servicio. Por medio de Él recibimos la gracia y el apostolado. Y aquí no importa la edad. Yo recuerdo mujeres ancianas, hermano. ¿Cuál era el servicio? Estar en el templo orando. Y ese es un servicio también. ¿Qué le va a presentar? Exacto, ¿qué le va a presentar al Señor? Muchas personas dicen, pero el pastor porque predica y yo no sé predicar. No, hermano, hay tantas cosas para hacer. Tantas cosas. Y ahí es donde vamos a entrar precisamente ahora. Dice el pasaje, porque recibimos la gracia y el apostolado. Note acá, para la obediencia a la fe. Este es el fin de la gracia, el fin de la salvación. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y aquí encuentro muchas palabras que son bien interesantes. Aquí vemos el resultado, el propósito o el fin de la gracia o el fin de la salvación, hermanos. Notemos lo que dice la Escritura acá. Y recuerden lo que él viene hablando. El Hijo de Dios que vino según David, ¿para qué? Por el medio del cual recibimos la gracia del apostolado, pero con un propósito. ¿Cuál es? Para la obediencia a la fe. Luego dice, los que fuimos llamados a ser de Jesucristo o los que fuimos llamados a ser santos. Yo tengo una pregunta aquí y es, ¿en dónde? La obediencia a la fe, ¿quiénes? ¿En dónde? Y dice, en todas las naciones, como también vosotros que estáis en Roma. Y se lo voy a leer otra vez.
para la obediencia a la fe. Escuche, recibimos la gracia de Dios y el servicio. ¿Y para qué esto? Para la obediencia a la fe. ¿En dónde? En todas las naciones. Y aquí está el punto de la gloria de Dios, por amor de su nombre. Ahora miramos eso. Pero luego dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y hay otro punto, llamados a ser de Jesucristo. Luego dice, a todos los que estáis en Roma, es decir, ustedes que están en Roma, los llama amados de Dios. Y luego le dice, llamados a ser santos. Hay muchas palabras, hermanos, que yo extraje este pensamiento. Es decir, los que recibimos la gracia y el servicio, que son los amados de Dios, por amor de su nombre, respondemos por la fe en obediencia y santidad, que no es otra cosa que ser según el carácter de Jesucristo. Eso es lo que yo puedo resumir de esa parte. Si yo fui salvo, recibí la gracia de Dios y recibí el servicio, es decir, el apostolado, yo lo recibí con un fin, con un propósito, y es de obedecer la fe. Ahora explicamos eso. Pero esa obediencia de la fe es lo mismo que llegar a ser santo, o es lo mismo que llegar a ser de Jesucristo, llegar a ser como Jesucristo. Y esto, hermanos, es porque fui amado de Dios, es decir, escogido. Pero hay un punto acá que me llamó la atención poderosamente. Dice, por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Escuche, mi amado hermano, y antes de seguir aquí, porque es que lo he venido, como dicen por ahí, maciando mucho. El propósito de la salvación, entonces, además de ser libre del infierno e ir al cielo, pero mientras estoy en la tierra, es un servicio al Señor. Es un servicio al Señor, el cual lo hace el que es amado por Dios, lo hace el que es santo, santificado, lo hace el que es obediente a la fe, pero lo hace por amor a su nombre. Mire, mi hermano, esto no es obligación, esto no es presión, esto es algo que sale del corazón por gratitud al amado, por amor a su nombre. Servir al Señor no es imposición ni es obligación. Cualquier servicio que tengamos, por muy mínimo que parezca, hermano, tiene que ser algo tan voluntario y sale de un corazón que ama a su Señor. Pero ¿por qué ese corazón puede amar a su Señor? Porque Él fue rescatado del pecado donde se encontraba, fue rescatado del diablo, fue rescatado de sí mismo, fue rescatado del infierno y fue trasladado. Y cuando Él entiende que Él estaba perdido, condenado, pero que Dios lo salvó y lo trasladó acá, hermano, se rinde voluntariamente. No hay que estarle diciendo haga, no hay que estarlo llamando, no hay que estar detrás de esa persona, ni siquiera para que quiera crecer en la gracia o en el conocimiento del Señor, sino que esa persona voluntariamente y por amor a su nombre sirve y se edifica en la vida espiritual. Así que si alguien no está en este nivel, tendría que revisarse si realmente ha recibido la gracia de Dios y el servicio, porque las dos cosas para mí van juntas. Romanos 16, 25 al 27, cuando él está finalizando la carta, dice algo muy parecido. Note, y le voy a leer primero, dice para la obediencia a la fe, pero luego dice acá en Romanos 16, 25 al 27, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, escuche, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Las mismas palabras, para que obedezcan a la fe. Al inicio de la carta de Romanos habla, los que obedecen a la fe, y ahora dice aquí, para que obedezcan a la fe, al único Dios sea la gloria mediante Jesucristo
para siempre. Amén. Entonces, el propósito o fin de la gracia o el fin de la salvación, hermanos, es la obediencia. Esto es lo mismo que la santificación o que ser como Jesucristo. Y esto es lo que yo estaba tratando de ver, que no hay diferencia, hermanos. Obviamente uno puede tratar por separado, pero obedecer al Señor, ser santo y ser como Cristo viene a ser lo mismo. Lo podemos manejar de diferente manera, pero viene a ser lo mismo. El pastor John MacArthur dice lo siguiente acá. Dice, una persona que afirma tener fe en Jesucristo, pero cuyo patrón de vida refleja una completa desobediencia a la palabra de Dios, nunca ha sido redimida y está viviendo una mentira. La fe que no se hace manifiesta en una vida obediente es fraudulenta e inservible. Ni por un ápice somos salvos debido a las obras, sin importar cuán buenas parezcan ser. Pero como ya hemos señalado, si somos salvos, sí somos salvos para hacer buenas obras. Ese es el propósito mismo de la salvación en lo que se refiere a nuestra vida terrenal. El mensaje del Evangelio consiste en llamar a todas las personas a la obediencia, a la fe, una expresión que se emplea aquí como un sinónimo de salvación. Pastor John MacArthur. Pero lo traje acá porque me pareció impresionante, hermano. Si yo no estoy obedeciendo a Dios en su bendita palabra, no soy salvo. La Biblia dice que los salvos han sido amados por el Señor. Dios nos llamó porque nos amó y lo vamos a hablar más adelante. Pero entonces también dice Juan que si yo amo a Dios es porque Él me amó primero. Si una persona puede amar a Dios es porque Dios la amó primero a esa persona. ¿Y cómo yo sé que amo a Dios? Jesucristo dijo en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y si yo obedezco la palabra de Dios es porque amo al Señor, y eso lo hago porque he sido llamado por Él o porque Él me ha llamado, o porque Él me ha amado antes. Es el fin del discurso. El apóstol Pablo entonces, por eso es que él elogia a los romanos por tener esa clase de obediencia. En Romanos 1:8, que lo veremos dentro de 8 días, dice lo siguiente: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Note, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y en Romanos 16:19, el apóstol Pablo terminando dice: porque vuestra obediencia ha venido a hacer notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Vuestra obediencia, aquí dice vuestra fe, luego vuestra obediencia. Ahora, quiero que miremos un momento esto. Antes de hacer mi comentario mejor, quiero que leamos el comentario de William Hendrickson, porque me parece que es mejor este antes de lo que yo pueda decir. Dice, en realidad, la fe y la obediencia están unidas tan estrechamente que se las podría comparar con gemelos idénticos. Cuando se ve a uno, se ve al otro. Una persona no puede tener una fe genuina sin tener obediencia, ni viceversa. Eso lo dijo William Hendrickson. Y eso es lo que yo quería mostrarles, hermanos. O como he leído en otras partes, prácticamente la fe y la obediencia dice que son gemelas, pero también son digamos, las dos caras de la misma moneda. Cuando una persona dice que tiene fe, ella lo evidencia por la obediencia, y si alguien dice que obedece, pues es porque debe tener fe. Ahora, quiero aclarar acá un poquito lo de la fe, porque algunos van a estar pensando, pero ¿a qué se refiere con la fe? Por lo menos, hermanos, yo encuentro 3 cosas de la fe, porque dice que la obediencia a la fe, pero la obediencia a la fe, pero aquí, ¿qué es la fe? Bueno, Judas nos ayuda, porque Judas nos dice que la fe es el conjunto de doctrinas que habíamos recibido. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, primero tenemos que entender que cuando habla de la fe se está refiriendo a la palabra de Dios. Pero esa es una primera parte, pero la otra parte se refiere a la confianza que hemos depositado en la palabra de Dios. Esa es la fe. Pero en tercer lugar, podemos hablar de una fe, de una persona que se ha entregado a esa palabra a la cual él está, en este caso, apreciando.
Por eso, cuando hemos definido aquí qué es la fe, se habla de 13 ingredientes de la fe, y se ha dicho, tiene que tener conocimiento. Una fe verdadera tiene que tener conocimiento, es decir, conocimiento de las Escrituras. Usted puede estar aquí, pero si usted no conoce la Escritura, déjeme decirle que la fe suya es nada. Por decirle que minúscula. ¿Cuándo una persona tiene fe correcta? Cuando más conoce la Escritura, cuando más lee la Escritura. Por eso yo digo a la gente, lea la Escritura, lea los Evangelios, lea el Nuevo Testamento, lea la Biblia. Cuando usted más lee la Biblia, más conocimiento va a tener, es decir, va a tener la doctrina de la fe. Entonces era lo primero. Lo otro entonces es cuando nosotros, en segundo lugar, teniendo ya esa doctrina de la fe, tenemos una aceptación, una aprobación, estamos de acuerdo. Pero en tercer lugar, y esta es la parte que me gusta, que es la entrega o el servicio. Es decir, doy mi vida a eso que estoy creyendo, y muchos lo llaman como entregarse al Señor, pudiera ser. Entonces, una fe genuina aquí es creer en lo que la Escritura está diciendo, pero de tal manera que me entrego a esa creencia. Me deposito en las manos de esa creencia, vivo acorde a lo que esa creencia dice, y eso se llama obediencia. Por eso William Hendriksen dice, no puede haber obediencia sin fe, y no puede haber fe sino obediencia. Si alguien dice que tiene fe, pero no le ve la obediencia a la bendita palabra, es una fe ficticia. Eso no es una fe correcta. Eso es algo de esa persona, pero no es la fe. Porque la fe verdadera lleva consigo la obediencia, amar los mandamientos del Señor y entregarse a esa palabra. Y si alguien usted ve que se entrega a cumplir los mandamientos de Dios, pero no confía en el sacrificio de Cristo, entonces eso es puras obras, eso es puro legalismo, mas no tiene la fe verdadera. Es una fe muerta, como dice Santiago. Bueno, esta es la razón entonces por la cual Jesús habló de la parábola de los dos cimientos, hermano, y esto es impactante acá. Mateo 7, 21 al 27, voy a leerles esto porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note acá, ¿quién entra en el cielo? ¿El que le dice Señor? No, el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre. Y tengamos en cuenta esa palabra, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. Note cómo los llama, hacedores de maldad. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Cristo los llama hacedores de maldad? Porque antes se había dicho que no hacían la voluntad de Él. Le decían Señor, pero no hacían la voluntad de Dios. Entonces, una persona puede decir que tiene fe, puede llamar a Jesús Señor, puede ir a los cultos. Una persona puede decir que es cristiana, pero si no tiene obediencia a la palabra de Dios, si no se ha rendido a la palabra de Dios, es un hacedor de maldad. ¿Y el qué va a pasar? Entonces sigue diciendo el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, las obedece. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, no cayó. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Decía, hay grupos de personas que están oyendo, pero unos la obedecen y los otros no la obedecen. El que no la obedece, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Dónde estaba el punto? Era la misma palabra, la oyeron del mismo predicador, pero ¿cuál fue el punto? Los receptores, unos oyeron, obedecieron, los otros oyeron y no obedecieron. El punto entonces es, ¿qué vamos a hacer esta noche aquí? Porque solamente estos dos tipos de personas, y todos aquí estamos recibiendo la misma palabra. Ahora cuando salimos de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a obedecer o vamos a rendir a ella? ¿O sencillamente es otro mensaje que pasó y vengo el domingo, pastor, para que me enseñe otro mensaje y sigo igual? La misma razón entonces por la cual es que la Escritura dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y mire cómo estoy tratando de unir el mismo concepto, obediencia a la fe. Ahora lo vamos a ver, es lo mismo que santidad y es lo mismo que ser como Jesús. Y yo voy a ir uniendo esos términos porque ya estamos viendo acá,
La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Estos entonces llamados a ser de Jesucristo, que es lo que dice, y ser de Jesucristo sería ser como Cristo, son amados de Dios, llamados a ser santos, son los mismos elegidos de Dios en amor para santidad o para ser como Jesucristo. Y aquí le doy mis pasajes. Voy a leer otra vez los versículos que estoy tratando ahora en este punto número 2, que es el fin de la salvación, el fin de la gracia o el fin del Evangelio, para mostrarle cómo la Biblia se respalda a sí misma. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahí está la obediencia a la fe. Entre las cuales estáis también vosotros, no te dice, llamados a ser de Jesucristo. Ahora, notemos las palabras. Obediencia a la fe, luego dice, llamados a ser de Jesucristo, y nadie puede ser de Jesucristo si no es como Jesucristo, si no tiene el carácter de Jesucristo. Y luego dice, a todos los que estáis en Roma, obviamente los involucra, luego les dice, amados de Dios, es decir, tuvieron que haber sido llamados por Dios, pero ¿por qué los amó primero? Y luego dice, llamados a ser santos. Y entonces vienen mis textos que apoyan lo que acabo de leer. El primero sería Efesios 1, el 4 al 6, que dice, según nos escogió en Él, ese Él es Cristo, es Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo nos escogió? En amor, ¿vio? Amados de Dios, dice Romanos. Aquí dice Efesios, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado, igual elegidos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero note acá, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es en Cristo que el Señor nos acepta. Eso es la gracia. No por nada que haya en nosotros. Ninguno aquí es acepto por lo que usted haga, por lo que usted tenga o por un mérito, nada, sino solamente por la elección en el amado, en Cristo Jesús. Y mira lo que dice 1 de Pedro 2, 9 al 10, que tiene que ver con esta misma parte. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Otra vez habla de la predestinación, de cómo el Señor nos escoge, nos elige. Soy linaje escogido, pero soy real sacerdocio, nación santa. ¿Cómo nos llama? Nación santa. Luego dice, pueblo adquirido por Dios. Yo no me ofrecí voluntariamente, ni yo tampoco fui. Él me adquirió y me trajo. Tú y yo fuimos pueblo adquirido por Dios, traído por Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Pero entonces, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí ve que hay un propósito en la salvación? Me escogió ¿para qué? Para que anuncie, anuncie el Evangelio, sirva, eso es servicio, eso es apostolado, para que sirva en la obra. Y luego dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, aquí el Señor no le está tratando de pedir un servicio a una gente que no es de Él, sino una gente que Él sacó de un lugar y la trasladó a otro lugar. Y como Él la salvó, la redimió, la capacitó, la preparó, la dotó, puede servir. El Señor no le va a pedir a nadie cosas que Él no tiene. Somos un pueblo que antes no éramos pueblo, pero ahora somos. Antes no éramos santos, ahora somos santos. Entonces por eso nos ha capacitado. Hermano, todos tenemos la capacidad para servir al Señor. Ninguno puede decir que no la tiene. Tiene la capacidad para el servicio. O en Romanos 8:29, que también habla lo mismo, porque a los que antes conoció, y este conocer es amor, a los que antes amó, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos, esta palabra es, ¿para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos elegidos para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Entonces estamos viendo tres cosas ahí. Fuimos salvos, escogidos ¿para qué? Para la obediencia, para obedecer. Fuimos salvos ¿para qué? Para ser santos. Fuimos salvos ¿para qué? Para ser como Jesucristo. Y todo esto tiene que dar como resultado el servicio, el apostolado. Amén, amén. Si no, no somos cristianos. Aquí no es ir a una iglesia. Aquí no es levantar la manito y decir yo soy, yo vengo acá.
ni siquiera es dar dinero para la obra. Aquí no se trata de eso. Se trata de mi vida, de mi carácter, si está siendo formada acorde a Jesucristo. El único modelo, hermanos, es Jesucristo. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo ahora en la carta a los romanos va a traer. Es más, como veíamos al comienzo, la carta a los romanos nos habla acerca del evangelio, pero específicamente nos va a hablar de Jesucristo, que Él es el evangelio. Y lo que nos va a pedir es que debemos ser como Cristo. Y aquí hay algo que quiero hablar, hermanos, y es lo siguiente. Sí, porque muchos comentaristas yo leí y decían acá, cuando dice que nos llamó a la santidad, lo que él está diciendo aquí es que ya somos santos y la iglesia debe sentirse santificada. Recuerde que nació santa. Sí, es cierto, en la justificación, pero además de que ya tenemos una posición de santidad, somos llamados para ser santos. Ninguno de nosotros se va a quedar ahora aquí y decir, no, yo ya soy santo en Cristo y pare de contar. No, tú y yo debemos esforzarnos por ser santos. Es decir, ¿cómo yo me esfuerzo a ser más santo? Pues obedeciendo más la palabra, procurando ser más como Cristo. Y para poder ser como Cristo, tenemos que conocer quién es Él. Por eso, hermanos, yo me alegro y me alegraba mucho de ver anoche a toda esta gente conectada en el Zoom. Y ver, yo, porque decía, vamos a ver a Jesucristo y la obra de Cristo. Y cuando más veamos a Cristo, como 5 meses vamos a estar viendo, estudiando esta doctrina de Cristo, yo le aseguro que vamos a salir de ahí más crecidos en conocimiento y en rendición a Cristo, y tendremos más el carácter de Jesús, que esa es la idea. Y número 3, las 2 virtudes finales. Dice, terminando el versículo 7, la última parte: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo hablé esto en Tuluá. Si alguien ya escuchó el mensaje, porque ya se subió el domingo pasado, precisamente hablé de gracia y paz, pero quiero enfocarlo ahora como lo enfoca aquí Hendrickson, comentarista Hendrickson, que dice lo siguiente, con relación a esas 2 palabritas, gracia y paz. Porque dice gracia y paz a vosotros, lo que está diciendo en Roma. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero esas 2 palabritas que cantamos ahora el himno gracia y paz, dice William Hendrickson, lo que vemos aquí en Romanos es que la forma griega de saludar ha sido combinada con la forma judía. El griego dice chairé, es decir, gozo a vosotros. Los griegos o los gentiles se saludaban chairé, gozo a vosotros, esa era la forma como se saludaban. El judío se saludaba con la palabra shalom, esto es paz. Entonces, ¿cómo se saludaban los griegos o los gentiles? Chairé, gozo a vosotros. Se veía chairé, gozo a vosotros. ¿Cómo se saludaban y se saludan los judíos hoy día? Shalom, la paz sea contigo. Pero dicen, pero no solo se han unido estos 2 saludos por Pablo, sino que se han transformado al mismo tiempo en un saludo peculiarmente cristiano. En relación con esto, vale la pena notar que chairé ha sido cambiado a charis, que significa gracia. Chairé, el saludo gentil, gozo. Charis, el saludo ahora para la iglesia sería gracia. Por eso Pablo toma y dice, bueno, gracia y paz. Y obviamente se pueden quedar ahí, pero yo quiero ampliar un poquitico lo que yo ampliaba, porque es que es el mismo concepto que encontramos en Gálatas. Bueno, no solo en Gálatas, casi todas las cartas del apóstol Pablo saluda gracia y paz. Pero el saludo es como este, y esta es la interpretación correcta, solo que en Gálatas yo no podía dar la interpretación de la misma manera. Algunos le dan la misma interpretación que acabo de dar acá en Romanos, o que se da en Filipenses y Colosenses, pero es que en Gálatas no se podía, y por eso les tuve que explicar a los hermanos el domingo, y esa misma explicación que les daba en Tuluá el domingo, se las quiero dar acá, porque para mí esto también es muy importante. Cuando habla de gracia y paz, además de que es un saludo, y sí, tomémoslo como un saludo acá en Romanos, pero yo en Gálatas no lo puedo tomar como un saludo, porque en Gálatas afirmamos nosotros que lo que quiere decir allí más bien es que ustedes, que comenzaron bien por el Evangelio, ahora terminaron judaizando. Entonces están carentes de la gracia de Dios. Y como tienen carencia de la gracia de Dios, en su corazón no hay paz. Por eso cuando les dice gracia y paz a vosotros, lo que les está diciendo es, ustedes están necesitados de gracia y de paz. Hermanos, si alguien no tiene la gracia de Dios, no va a tener la paz.
Gracia, como le hemos dicho, es el favor inmerecido de Dios, es la salvación que Dios le ha otorgado a una persona, y como resultado de esa gracia que Dios le da de salvarla, esa persona puede ahora tener paz con Dios. Y como resultado de la gracia y de tener paz con Dios, de tener reconciliación con Dios, ahora puede tener paz en su entorno. La razón por la cual hoy el mundo se está matando, la razón por la cual los matrimonios se están divorciando, increíble. Yo ya me aterré porque en Estados Unidos se están divorciando más los cristianos que los que no son cristianos. Y ya la cifra va como el 60% de divorcios en Estados Unidos, una cifra muy alta. Y si vamos a Colombia o al mundo entero, ya la gente no se quiere casar. Y precisamente no se quieren casar porque se unen para separarse en unos meses, en unos años. Y entonces el punto es que lo que está pasando, no hay paz. No hay paz. Los asesinatos todos los días, uno se queda aterrado, pero en Cali yo no sé cuál es el porcentaje de muertes diario. Pero hay guerra. Cualquier cosa, hermano, yo me quedo aterrado. Con mi hermano que vamos en la cicla nos hemos dado cuenta de eso. Es impresionante. La vez pasada que íbamos al entreno, creo que fue el sábado que íbamos, un motociclista se le atravesó así casi lo tumba, se le atravesó por coger el carril de las ciclas de nosotros, por meterse en el carril de las ciclas. Y como le dijimos algo, nos aleteó. Y ya íbamos a tener un problema ahí. Claro que a él y a mí es difícil aletearlo, ¿no? No, uno se enoja, hermano. Yo reconozco que yo también se me sale. Pues cuando veo injusticias, porque es que es el carril de nosotros, ¿sí o no? Y se nos mete y todavía se mete. Es impresionante. Entonces, yo después pensaba en eso y yo decía, Dios mío, es un peligro en la calle, porque uno no sabe, estamos como si estuviéramos en guerra. O sea, vamos a la calle y todo el mundo como que usted lo miró y ¿qué pasó? Pues si alguna cosa, entonces ¿qué? Pues si personas que no se conocen, hermano, y medio se chocan y se salen a dar machete o le dan bala, lo que sea. No hay paz. Pero ¿por qué no hay paz, hermano, en el corazón del hombre? Porque la gracia de Dios no está. Gracia y paz se requieren las personas. Por eso yo en Tuluá decía, mire, si la gracia de Dios está en su matrimonio, en ustedes no tiene por qué haber conflictos de enemistad y de enredos. Porque la gracia es suficiente para darle la paz, que es la reconciliación, mi hermano. Yo tengo un matrimonio ya, 35 años más a cumplir este año. Ya poquito, el 19 de... Cumplimos 35 años ya, ahora el 19 de marzo. Y hemos tenido obviamente conflictos, pero desde que Dios con su gracia ha venido, hermanos, cada día, y la gracia viene más, hermano, nuestro matrimonio cada día es lubricado más por esa gracia. ¿Acaso aquí no hay parejas que eso les está pasando? La gracia de Dios viene y ahí la paz inmediatamente. Ahora miren lo que dice la escritura de la gracia. Ya me voy. Según Timoteo 1:8-9 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora, esa gracia que nos fue dada, que es para la salvación, trae como el resultado la paz, que es la reconciliación. Romanos 5:1 y 2 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y versículos 10 y 11 de Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Justificados por la fe. La gracia, eso se llama la gracia de Dios. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. Y si hay paz arriba, hay paz aquí abajo. Amén. Si hay una paz vertical, hay una paz horizontal. Si usted tiene paz con Dios, mi hermano, tiene paz con el hombre. Cualquier relación que ésta sea. Amén. Entonces hay que mirar qué está pasando ahí. Ok, y como conclusión a este tema, traigo esta conclusión, es la siguiente: el fin de la gracia, porque es el tema general que vimos esta hora, el fin de la salvación, el fin de la gracia, el fin del evangelio, el fin de la salvación,
es la obediencia, es la santidad o es llegar a ser como Jesucristo. Pero recordemos esto, por amor de su nombre. Vuelvo a leer Romanos 1, 5 al 7. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, la gracia nos lleva a un servicio santo para la honra y la gloria de Dios, solamente por el amor de su nombre. ¿Cuál es el propósito de la salvación? En términos general, un apostolado, un servicio. ¿Cómo se evidencia esto, hermano? Cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, cuando vivo una vida de santidad, cuando me parezco a Jesucristo, y entonces tengo en cuenta que este resultado me da el apostolado por amor a su nombre, que ninguno de nosotros se sienta obligado a ir a un culto, se sienta obligado a leer la palabra de Dios, se sienta obligado a orar, se sienta obligado a servir. Esto lo hacemos por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque como termina el texto, porque hemos recibido la gracia y la paz de Dios a nuestros corazones. Amén. Amén. Póngase de pie y oramos, mi hermano. Gracias, Señor. Voy a servir su papá.